Según Hugo Espino, en Zarratea sí se direccionaron obras públicas a favor de los amigos de Pedro Castillo. No queda duda que el despacho clandestino del presidente Pedro Castillo, la casa de Zarratea en Breña, no solo era utilizada para temas de índole familiar, tal y como intentó excusarse el mandatario, sino que también habría sido sede de reuniones donde se repartían obras públicas a personajes que lo apoyaron durante la campaña electoral de 2021. Así lo hizo saber el testigo de la Fiscalía, Hugo Espino Lucana, durante una declaración en la que refirió que en el citado inmueble, de propiedad del empresario Alejandro Sánchez Sánchez, el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, decidió de manera directa la entrega del proyecto de construcción de un camino comunal para el distrito, por un costo de 19.5 millones de soles, al Grupo Parasol, empresa de Daniel Obregón, uno de los promotores de la campaña presidencial de Pedro Castillo. Tanto Sánchez como Medina son parte del grupo bautizado como los Chiclayanos, que lograron adjudicarse obras en el Ministerio de Vivienda. Según La República, el 27 de julio de 2021, Medina ya tenía listo el expediente técnico de la obra, pero no fue hasta el 12 de septiembre que Pedro Castillo se comprometió, durante su visita oficial a Anguía, a transferir los fondos para el proyecto. Finalmente, el 5 de octubre de 2021, Medina dio la adjudicación directa de la obra a la empresa de Obregón. Minedo y FENATEP buscan concretar captura de la derrama magisterial y apartar al SUTEP. El ministro de Educación, Rosendo Serna, y representantes de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú se reunieron el 30 de agosto para abordar varios temas del sector educación, entre ellos la participación activa en las regiones para garantizar la democratización de la derrama magisterial, la cual maneja unos 3.000 millones de soles de fondos previsionales de los docentes. A la reunión, realizada el último feriado, no fue convocado el principal gremio de maestros, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, lo que confirmaría el interés del gobierno por darle poder y protagonismo al grupo cercano al presidente Pedro Castillo, el FENATEP, que además tiene lazos con el CONARE Movadef, organización filoterrorista según la DIRCOTE. La intención del mandatario por manejar el sector educación no es reciente, se conoce desde el 2017 y se evidenció en su gestión con designaciones ministeriales cuestionables y la rapidísima admisión como sindicato de la FENATEP. Entre sus principales objetivos estaría hacerse de la derrama magisterial, para así restarle presencia al principal sindicato educativo, el SUTEP. Aníbal Torres se burla de las críticas y cuestionamientos sobre los millonarios negocios que su hermano mantiene con el Estado. El premier Aníbal Torres volvió a defender la situación de su hermano Víctor Torres Vázquez, quien sigue contratando con el Estado, pese a que la ley es clara y lo prohíbe, porque es familiar directo de un alto funcionario del gobierno. Si gana millones, ese es el peruano. Nos mata la envidia. Muéranse de envidia los que están contra eso. Gana su dinero honestamente y no debe millones al Estado, como esos que critican desde sus medios que no pagan impuestos al Estado, dijo el premier en una conferencia de prensa, al señalar que hay un laudo arbitral que le permite a su familiar seguir haciendo millonarios negocios con el gobierno. Cabe recordar que, según reveló en mayo de este año el programa Contracorriente, Víctor Torres Vázquez y su hijo Iván Torres fueron señalados de ser parte de una red de corrupción que montó el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres, quien hoy está en prisión por otros delitos. Las promesas llegarían recién en noviembre y no en septiembre, como afirma el gobierno. Las promesas fallidas y el doble fracaso del gobierno en la adquisición de fertilizantes ha generado preocupación en el sector agrícola, debido a que afectará a la campaña de siembra 2022-2023. Fueron varios los ministros quienes aseguraron que la urea llegaría de manera oportuna. Incluso el actual titular del sector, Andrés Alencastre, dijo que llegaría en agosto, pero la falta de capacidad en los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y de Agro Rural generó que los procesos de compra cayeran en irregularidades y por ende se anulen. Así, la Contraloría observó situaciones adversas en el tercer proceso que se llevó a cabo. Ante ello, el ministro Alencastre anunció que se cambiaría de proveedor. Actualmente, el sector mantiene negociaciones con la empresa italiana Union Speed S.r.l., pero hasta el momento no se firma el contrato de compra.
En ese contexto, el premier Aníbal Torres intentó minimizar la gravedad del hecho y quiso lavarse las manos al aducir que el sector no se ha desempeñado de manera correcta y eficiente en este tema, a pesar que los 5 ministros que ha tenido el Midagri hasta la fecha y los funcionarios de Agro Rural fueron designados por este gobierno. Fray Vázquez, sobrino del presidente Pedro Castillo, y Bruno Pacheco tuvieron llamadas con Heiner Alvarado. El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, dio una información de vital relevancia sobre el caso que viene investigando el Ministerio Público respecto a la presunta organización criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la cual sería liderada por el presidente Pedro Castillo e integrada por la primera dama Lilia Paredes, el ex ministro del sector Heiner Alvarado y la cuñada del mandatario Jennifer Paredes, quien hoy está bajo prisión preventiva de 30 meses. Según explicó en RPP, los implicados en el caso de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el sobrino del presidente Fray Vázquez, aún prófugo de la justicia, y el ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, tuvieron llamadas con el ex ministro de Vivienda, precisamente cuando se tramitaba el decreto de urgencia 102-2021, firmado el 29 de octubre del año pasado, el cual habría sido utilizado para direccionar obras públicas en la ciudad de Cajamarca y otras regiones. Si quieres seguir informándote, te invitamos a revisar nuestra web vigilante.pe. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Ahora también podrás escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify.